lo que es una de las etapas o una de las fases en el marco de todo el proceso de contratación. Y podríamos mencionar quizás la etapa más importante, porque es la que marca prácticamente el punto de partida, el acta de nacimiento del proceso de contratación, y estamos hablando de los actos preparatorios. Una etapa que sin duda ha sufrido o es una de las que más cambios ha sufrido con la incorporación de nuevos momentos dentro de esta etapa de actos preparatorios que de alguna manera se vuelven pieza importante en el desarrollo del proceso de contratación. Y fuera de ello, es también la numerosa variedad de modificaciones que hemos tenido sobre la base de ciertos formatos que antes, con la normativa anterior, no tenían al menos esa relevancia de ser un formato que deba emplearse. En cambio, con esta nueva norma, son formatos en principio aprobados por la Dirección General de Abastecimiento. Entonces, el webinar del día de hoy va a tratar básicamente de ver los temas puntuales que vamos a abordar a lo largo de las 5 sesiones del curso que inicia el día de mañana, es un curso taller, donde no solamente vamos a hablar la parte teórica de los actos preparatorios, sino también que vamos a abordar exclusivamente el tema de los formularios y formatos aprobados por la Dirección General de Abastecimiento, obviamente sobre la base del formato vigente, el correcto llenado de estos formatos, por cuanto representan, repito, casi el 90% de asegurar que una contratación se pueda realizar de la mejor manera. Ello implica ir viendo alguna de las etapas dentro de esta fase de actos preparatorios que a lo largo del día de hoy vamos a ir revisando muy rápidamente. Muy bien, en primer término resulta oportuno mencionar todo lo correspondiente a los cambios que se han dado a partir de los actos preparatorios y están englobados en un solo documento. En principio, nuestra normativa entró en vigencia a partir del 22 de abril, pero es con la resolución directoral 018 del 2025 de fecha 11 de mayo del año pasado que se aprobó la primera guía de actos preparatorios o de actuaciones preparatorias. ¿Cuál era lo novedoso de esta guía? Que en principio nos aprobaba, nos establecía un formato de interacción de mercado, un formato o el formato de estrategia de contratación, que es una de las subetapas dentro de los actos preparatorios, que es la que se incluyó. Prácticamente es la etapa principal que se materializa a través de este formato, que no es otra cosa que el análisis de cada una de las variables. También traía consigo esta guía de actuaciones preparatorias, la inicial, lo que correspondía al formato de aprobación de expediente de contratación. Entonces, esta guía de actuaciones preparatorias inició no prácticamente con la vigencia de la norma, empezó unos meses después, pero sin embargo, bueno, prácticamente casi un mes después, sin embargo, trajo consigo toda una ayuda memoria de cada una de las actuaciones que se iban a realizar en esta primera fase. Y esta guía de actos preparatorios sufrió su primera modificación en noviembre del año pasado a través de la resolución directoral 037 del 2025, que modificó básicamente el formato de aprobación del expediente de contratación. Entonces, no hubo más allá que una modificación exclusivamente a este formato. Entonces, hasta ahí no había problema. El problema se da cuando en enero de este año se da la modificación quizás más importante en el marco ya de la aplicación de la norma, por cuanto cambian muchas cosas, se incorporan nuevos conceptos y obviamente eso traía consigo la aprobación de una nueva guía de actuaciones preparatorias que se dio en el marco de la resolución directoral 013 del 2026. Esta guía de actuaciones preparatorias, recientemente publicada el 23 de abril de este año, pues trajo consigo, obviamente, la incorporación de las modificaciones que se dieron en el mes de enero. Doctor, ¿y qué modificaciones por ahí en actos preparatorios? Pues varias. Entre algunas, para destacar, el tema de la determinación de la cuantía en cuanto a la segmentación de la contratación de bienes y servicios, el hecho de considerar, por ejemplo, los catálogos electrónicos de acuerdo marco, así como los procesos no competitivos al momento de determinar la cuantía de los procesos programados, es una de las modificaciones importantes. Otra modificación que se dio en el mes de enero y que refleja la vía de actuaciones preparatorias consiste
justamente en la incorporación del formato de estrategia de contratación que se emplea para los catálogos electrónicos de acuerdo marco. Es una de las pocas etapas que se realiza dentro de los actos preparatorios, pero ya establece el formato correspondiente y también adecúa en el formato de estrategia de contratación nuevas variables. Por ejemplo, temas como la importancia de sustentar qué tipo de documentación adicional a aquella que es obligatoria se ha establecido al momento de presentar la oferta. Por ejemplo, si yo quiero establecer para que voy a comprar una maquinaria y quiero que el proveedor me sustente que esta maquinaria cumple con las características técnicas mínimas, le puedo pedir folletos, catálogos, entre otros. Si yo he establecido eso en el requerimiento, en el formato de estrategia de contratación tengo que sustentar por qué es que resulta oportuno indicar esa precisión. Entonces, esta en teoría pareciera ser la guía vigente, sin embargo, en el mes de mayo, para ser más exactos, el 22 de mayo del presente año, mediante la resolución directoral 019 del 2026, es que se volvió a modificar la guía de actuaciones preparatorias. Esta modificación no solamente involucra el documento como tal, sino a los formatos. Se hizo una nueva aprobación de los formatos y en teoría, y es algo que ya, por ejemplo, tenemos que ir viendo, actualmente venimos aplicando estos últimos formatos. Es importante señalar que sí hay modificaciones en la estructura de los formatos y que obviamente si yo estoy empleando un formato, por ejemplo, de la guía de actos preparatorios del mes de abril, estoy aprobando mis procesos con formatos que no están vigentes. Entonces, el primer punto que nos lleva justamente a desarrollar toda esta gama de formatos y adicionalmente de subetapas en la fase de actos preparatorios, corresponde a poder alinearnos a aquellos formatos o aquella guía de actos preparatorios que está vigente, que vamos a ir viendo a lo largo de las 5 sesiones. Bajo este escenario, entonces, resulta oportuno ver qué es lo que hacemos y desarrollamos en actos preparatorios. A lo largo de los eventos que hemos venido realizando y que ustedes quizás también ya han participado, habíamos mencionado que ahora todo radica en el PAC del CME, en el Plan Anual de Contrataciones del cuadro multianual de necesidades. Entonces, ya ustedes saben y conocen que esta Ley General de Contratación Pública está estrechamente vinculado al primer componente de la cadena de abastecimiento público, la programación multianual de bienes, servicios y obras, cuyo producto es justamente el cuadro multianual de necesidades. Y este cuadro multianual de necesidades es el que permite justamente la creación o la elaboración del PAC del CMN. Entonces, datos importantes para tener en cuenta, dos principales. El primero es que ya estamos a puertas de la apertura de la fase 2 de la programación multianual, fase de clasificación y priorización, y al menos para lo que son gobiernos nacionales, ministerios, que acuérdense que el 28 de julio hay cambio de gobierno, resultaría oportuno que ya dejen al menos la fase 1 culminada o en su defecto la fase 2. La fase 2 como que puede todavía esperar porque no termina en julio, se va hasta los últimos días del mes de agosto. Entonces, por ahí como que los que ingresan pueden culminar esa fase 2, pero la fase 1, el producto de la fase 1, que es el anexo 1, el CMN, en fase de identificación, sí va a tener que ser materia de la documentación que se va a dejar en ese cambio de gobierno en cuanto a lo que es a nivel nacional. En el caso de los municipios, gobiernos regionales, también resulta importante este segundo consejo de que teniendo en cuenta que el periodo termina en diciembre de este año, estamos hablando de que van a tener que dejar como documentación dentro de la transferencia el cuadro multianual de necesidades en fase 2. Entonces es oportuno ir avanzando porque como se habrán dado cuenta, muchas entidades que no han aprobado cuadro multianual de necesidades o que lo han aprobado a rajatabla, pues están teniendo los inconvenientes de una gran cantidad de procesos no programados. Y en este año 2026 va a ser el primer año donde vamos a elaborar tanto un informe final
de ejecución del PAC como del cuadro multianual de necesidades. Los invito a que puedan revisar las directivas que las vamos a citar también a lo largo de este taller, donde van a poder ustedes ver cuáles son las condiciones, los criterios de evaluación que se va a hacer tanto al PAC del CMN como al cuadro multianual de necesidades. Solamente una característica similar. Va a influir mucho el tema de los no programados. ¿Ok? Porque tanto en el PAC del CMN como el cuadro multianual de necesidades va a materializarse mucho lo que corresponde al porcentaje de procesos no programados, obviamente que son convocados. Bajo este punto es una de las condiciones que particularmente recomiendo, al menos gobiernos nacionales, gobiernos regionales, perdón, gobiernos regionales, gobiernos municipales, que puedan ir ya dejando este desarrollo. Recordemos que en el PAC del CMN ya se determina una cuantía en el marco de la programación que más adelante va a poder ser actualizada a través de una interacción de mercado. Otro de los pasos dentro de los actos preparatorios es el anuncio de contratación futura. Ya ustedes pueden ingresar al SEACE, pueden verificar cuántas entidades realizan este anuncio de contratación futura. La verdad es que el impacto es muy bajo que se ha tenido para el anuncio de contratación futura, quizás también por el mismo hecho de la facilidad, bueno, en cuanto a lo que es la intención, perdón, que ha establecido la norma de poder realizar un anuncio de contratación futura y el beneficio que finalmente solamente pasa por poder minimizar los plazos hasta cierto punto, porque si se va en elevación, por ejemplo, tu proceso, es probable que los plazos no se vean mucho en cuanto a reducción. Luego tenemos la segmentación de contrataciones. Vamos a ver a lo largo del taller, y lo vamos a mostrar más adelante, algunas pinceladas, que la segmentación de contrataciones tiene dos formas. Por un lado, la segmentación de los procesos programados, que es lo que se ha realizado en el mes de enero de este año y que a partir de ahí ya no podemos hacer mayores modificaciones, pero sí tener en claro cómo voy a efectuar la segmentación el próximo año. Más aún, si recién inicio, si soy gobierno local, gobierno municipal o regional, y mis primeros 15 días de gestión voy a tener que tener dos pasos importantes en el marco de contratación pública. Aprobar mi cuadro multianual de necesidades, aprobar mi PAC del CMN y luego realizar la segmentación de mis procesos programados. Entonces, es algo que ya debemos prácticamente conocer y saber cómo hacer. Entonces, vamos a mostrar un ejemplo y vamos también a ayudarlos a ustedes cómo elaborar este informe de segmentación en principio de los procesos programados, de aquellos procesos que figuran en el PAC del CMN. Luego también vamos a ver un pequeño ejercicio, lo vamos a mostrar el día de hoy, pero ya de ahí lo vamos a materializar, cómo hacer los informes de todas las contrataciones no programadas, que quizás es el pan de cada día. Entonces, preguntas como, por ejemplo, doctor, ¿qué pasa si me llegan 10 requerimientos no programados? ¿Tengo que hacer un informe por cada uno? ¿Los puedo agrupar? Todo eso vamos a ir viendo. También vamos a desarrollar de dónde obtengo cierta información, los criterios que se han establecido, por ejemplo, para el riesgo en el caso de bienes y servicios o para la determinación de la clasificación para obras y consultoría de obras, hay información que se obtiene del SEACE y esa es tu fuente de información. Igual sucede con el tema de la determinación de la cuantía para los procesos no programados que han sido convocados. Entonces, vamos a ir mostrando estas herramientas, interactuando con el sistema y vamos a tener en el taller unos 30, máximo 40 minutos de teoría y todo el tiempo restante, hora y media, va a ser lo que es la realización de formatos. Hemos creído conveniente todavía no pasar el ejemplo de formatos, porque una cosa es que nosotros digamos, bueno, esos son los formatos, cópiense, pero la idea es enseñarles a ustedes cómo desarrollar estos. En este caso, el informe de segmentación de procesos programados y no programados. Luego vamos a dar algunos tips muy importantes en lo que es la elaboración de requerimiento, puntos básicos, porque definitivamente hablar de la elaboración de requerimiento nos llevaría a hablar solamente del taller sobre esto. Es uno de los puntos más grandes, lo correspondiente a la elaboración del requerimiento. Luego tenemos la estrategia de contratación, que básicamente es el punto principal, es
el acto, o perdón, podríamos decir una subetapa dentro de los actos preparatorios que marca el proceso de contratación y que tiene un formato aprobado por la Dirección General de Abastecimiento, donde vamos analizando cada una de las variables. Y hemos podido ver en algunos escenarios, porque hasta ahora el formato de estrategia de contratación no es público, que muchas entidades no le están dando la importancia al formato de estrategia de contratación y simplemente se ha vuelto casi un símil del resumen ejecutivo que era con la 3225, cosa que es importante que pueda reevaluarse al comprador público, tomarse el tiempo para poder realizar este análisis de variables. ¿Por qué? Porque en algún momento el órgano de control va a empezar a hacer fiscalización o verificación posterior del formato de estrategia de contratación y va a ver, por ejemplo, que yo he establecido dentro del formato y lo vamos a ver a lo largo de solamente mostrar un formato sin llenar, que ya en clase lo vamos a ir llenando, el tema de por qué elijo un oficial de compra y no a un comité, si es que la normativa conforme al artículo 91 al 95 me permite cualquiera de estos dos evaluadores. Entonces tengo que sustentar el por qué. No tengo que poner que el comité va a estar conformado por un miembro de la DEC, comprador público, dos miembros con conocimiento, no. Recuerden que en el formato de estrategia de contratación me dice el sustento del tipo de evaluador y el perfil del evaluador. Entonces, eso tengo que establecerlo. Igual, suma alzada, por ejemplo, selecciono qué es suma alzada. ¿Por qué suma alzada? Porque el área usuaria lo señala. No, acuérdense que el área usuaria propone. Lo mismo sucede con los requisitos de calificación. ¿Por qué incorporas requisitos de calificación? Recuerden que tenemos requisitos de calificación obligatorios y requisitos de calificación facultativos. Exclusivamente en el caso de los obligatorios no hay sustento. En cambio, en el caso de los requisitos de calificación facultativos, yo sí tengo que establecer el sustento por el cual determino ese requisito. Y eso está dentro del formato de estrategia de contratación, que ya vamos a ir viendo algunos puntos. Entonces, todo eso lo vamos a hacer en clase. Les voy a ir mostrando algunos ejemplos y dato adicional, el uso de la IA para poder elaborar este tipo de formatos. La IA no va a reemplazar al comprador público, pero sí va a apoyar en hacer algunos análisis o sustentos que con previa revisión lo podemos emplear. Eso también es uno de los puntos que vamos a iniciar. Luego tenemos el sustento a partir de la interacción con el mercado. Y uno de los puntos muy falentes de las entidades es este tema de interacción. Hay entidades, por ejemplo, que se ha podido visualizar o tener en consideración que se dedican a realizar una interacción de mercado 3, 4 meses y no terminan de cerrar la interacción. Cuando la guía de actos preparatorios, por ejemplo, nos dice que en el caso de que yo haya realizado una interacción de mercado y a partir de esa interacción se hayan hecho modificaciones al requerimiento, tengo como comprador público la potestad discrecional, en cada caso concreto, obviamente, de poder evaluar si realmente considero oportuno realizar una nueva interacción de mercado, que sería en casos donde el requerimiento se ha modificado sustancialmente, o por ser condiciones sencillas, es decir, no cambio el elemento fundamental del requerimiento, ya no volver a salir a interactuar con el mercado, sino continuar. O escenarios donde nadie me cotiza. Por ejemplo, hago una consulta al mercado básica, subo en el nivel, realizo, empleo otra herramienta y por ahí una tercera herramienta más y simplemente no recibo ningún comentario del requerimiento. Ningún proveedor quiere participar. Entonces, tengo que estancarme, tengo que decirle al usuario, cambia tu requerimiento porque nadie me cotiza. Ahí donde viene el uso de la herramienta. Por ejemplo, podría ser una herramienta de reunión y coordinar con uno o dos proveedores para poder justamente llegar a un consenso de o el requerimiento está bien y los proveedores se van a guardar porque es algo que está sucediendo en el mercado, que el proveedor a veces no participa de esta fase de actos preparatorios, esta parte de interacción y espera la etapa de consulta y observaciones para realizar sus consultas y observaciones y poder a partir de ahí proponer una posibilidad de poder elevar las bases, porque ojo, el tema de la difusión de requerimiento
Ya vamos a ver también que es una de las herramientas de consulta al mercado, pero que requiere una determinación donde yo pueda decir que mi difusión realmente ha tenido el resultado que esperaba a partir de la participación de varios proveedores. Pero si tengo una difusión donde participó uno, no me voy a poder cerrar más adelante en decir, no hay elevación, ha participado uno. Entonces, hay que ver ese tipo de condiciones que es parte de las decisiones discrecionales del comprador público. Luego vamos a hablar muy rapidito de los evaluadores. En realidad, no vamos a andar mucho en el tema, pero sí vamos a compartirles material como, por ejemplo, el ABC de evaluadores que ha aprobado el OEC, donde claramente señala y responde a la pregunta de la participación del miembro suplente. Y me parece que también ya salió una opinión al respecto. ¿Hasta cuándo participa el miembro suplente? Acuérdense que la norma nos dice que una vez que asume el suplente, asume de ahí en adelante, así nomás nos dice la norma. Pero el ABC de evaluadores sí nos señala hasta cuándo asume el suplente. Luego vamos a hablar de la aprobación del expediente de contratación y bueno, los actos preparatorios culminan con la elaboración de bases. Dentro de estas subetapas de los actos preparatorios tenemos tres formatos o tres puntos donde nos vamos a por ahí centrar. Primero, el tema de segmentación de contrataciones, porque tiene influencia directa en la interacción con el mercado y hay un formato de interacción con el mercado. Vamos a ver todo lo concerniente al formato de estrategia de contratación y el formato de aprobación de expediente de contratación. Entonces, a lo largo del taller, vamos a ver, por ejemplo, cómo se desarrolla la segmentación y vamos a hablar tanto de la segmentación de bienes y servicios como de la segmentación de obras y consultoría de obras. Para esto, dentro del marco teórico, vamos a mostrar un ejemplo de segmentación y a partir de este ejemplo vamos a ver cómo segmentamos nuestros procesos programados, considerando los pasos que nos señala la guía de actos preparatorios, que están obviamente articulados a los pasos establecidos en el reglamento, considerando la modificación del mes de enero, y también lo que corresponde a la aplicación de los criterios. Entonces, bajo este punto, por ejemplo, la norma nos dice que en los procesos programados, ojo, la segmentación de procesos programados, yo al momento de realizar la segmentación de mis bienes y servicios, voy a separar todos mis bienes y servicios con mis obras. En este caso tenemos 6 procesos entre bienes y servicios, como son compra de útiles de escritorio, insumo del programa vaso de leche, compra de materiales de agregados, insumo para impresoras que han sido compatibilizados, es decir, que hacen mención a cierta marca, la contratación de servicios de vigilancia para depósitos municipales y la contratación de un servicio de arrendamiento. Entonces, estos son entre bienes y servicios 6 procesos de los 8 que tengo programado en mi PAC. Estamos hablando de, por ejemplo, una segmentación de los procesos programados en el plan anual de contratación. Bajo este escenario, dejamos de lado el tema de obras y empezamos a determinar qué cosa voy a segmentar o qué cosa me dice la norma que se segmente y que no. Por ejemplo, la compra de útiles de escritorio por un monto de 250.000 soles no sería motivo de segmentación. ¿Por qué? Porque la normativa claramente señala que los catálogos electrónicos de acuerdo a marco no se segmentan. En el caso de insumos del programa vaso de leche, sí va a ser materia de segmentación, al igual que los materiales de agregados, que es para una obra de administración directa. La compra de insumos para impresoras no sería materia de segmentación. ¿Por qué? Porque también es catálogo electrónico de acuerdo a marco. El servicio de vigilancia sí es materia de segmentación. Y la contratación de un servicio de arrendamiento de un inmueble, al ser uno de los tipos, una de las causales de contratación directa o proceso no competitivo, tampoco es materia de segmentación. Sin embargo, la normativa claramente me dice que para determinar la cuantía de como primer criterio de los bienes y servicios a efectos de poder determinar si es una cuantía alta o una cuantía baja, tengo que sumar todos. No dejo de lado ni los catálogos electrónicos y tampoco dejo de lado lo que corresponde a las contrataciones no competitivas. Sumo todos mis bienes y servicios programados. Y esto es importante porque este monto se vuelve un monto intangible a lo largo de toda la segmentación durante el presente año. Este monto inicial, esta sumatoria del total de mis procesos programados en bienes y servicios,
lo voy a emplear también para mis procesos no programados. En el ejemplo sería 1.660.000 soles. Entonces, este monto, repito, es un monto clave que me va a servir a lo largo de todos mis procesos no programados. Es decir, al momento de que empiece a segmentar bienes y servicios no programados, esa sumatoria va a estar incorporada. En el caso exclusivamente de los procesos programados, a esta sumatoria le calculo el 10% y sobre la base de ese 10% empiezo a calcular con la cuantía que está en el PAC, que deviene del CMN. Tenemos, por ejemplo, la compra de insumos para el programa vaso de leche. Si la cuantía es alta y el 10% de la sumatoria es menor, hablamos de una cuantía alta. En el caso de la compra de material de agregados, la cuantía más bien es menor. Al ser menor, sería una cuantía baja. Y la contratación de servicios de vigilancia, igual, al ser mayor, hablamos de una cuantía alta. Luego vendría lo que es el análisis de los 4 puntos para el riesgo. Acá en el ejemplo hemos puesto 2. A lo largo del taller les voy a enseñar cómo ir visualizando cada uno de estos puntos, tanto en el CAC como en la información propia del área usuaria. Recuerden que la normativa me dice, dentro de los 4 criterios del riesgo, es que no se haya declarado desierto los 2 años anteriores a la convocatoria. Si estamos segmentando 2026, tengo que verificar en el CAC 25 y 24. Entonces, entro a la plataforma electrónica, busco el nombre del bien o un nombre similar, y si me sale un proceso y ese proceso ha sido declarado desierto, le establezco mi informe y le doy la condición de riesgo alto, porque es cualquiera de los 4 criterios. El segundo criterio para un riesgo alto corresponde al promedio de postores. Ojo, postores, es decir, aquellos que han presentado su oferta. Mayor o igual a 3 en el caso de bienes y 2 en el caso de servicios. Entonces, eso también es información que está en la plataforma. ¿Y por qué es importante señalar ello? Porque cuando ustedes elaboren el informe de segmentación, que es lo que nosotros vamos a ayudarlos para que puedan visualizar si es que lo están haciendo bien o qué mejoras, y también, chicos, si es que ustedes tienen una forma diferente, lo pueden compartir. La idea es que podemos ir cerrando ideas, ya saben, aprendiendo juntos. Bajo este contexto, entonces, yo ingreso y pongo la nomenclatura del proceso, pongo la denominación, y a partir de ahí, cuando el órgano de control venga y vea mi informe de segmentación, va a ver que yo tengo como sustento, como base de información, el CAC, y ellos también van a poder realizar ello. ¿Ok? Por otro lado, en el caso de la tercera condición, que podría ser un tema de un bien, un servicio complejo, y la última condición, que no se haya contratado anteriormente. Entonces, esos puntos, de acuerdo a la norma, se tienen que visualizar a través de la plataforma y a partir de ahí poder ir viendo algunas alternativas. A ver, por ejemplo, Jacqueline nos dice, una pregunta, la norma dice en los 2 años anteriores, pero se refiere que en los 2 años debe ser mayor a 3 postores. Si un año hubo más de 3 y el otro, ¿cómo sería ahí? A ver, más o menos un poco para entenderte, Jacqueline. ¿Solamente tuviste un proceso o tuviste 2? Porque, por ejemplo, ¿qué pasa si de los 2 años anteriores tuviste un solo proceso de 5 postores, por ejemplo? Si eso es así, tu promedio es 5, porque el promedio está hablando de los procesos, ¿ok? Ya, en ese caso tu promedio es 5, porque no lo vas a promediar con más procesos, porque no tienes más procesos. O sea, basta con que tú hayas tenido un proceso, y si en ese proceso se presentó una cantidad mayor a la cantidad de postores que te pide 3 y 2, simplemente tu promedio va a ser ese mismo monto. No te dice que dividas en la cantidad de años. O sea, hay que tener en cuenta ello, y la guía práctica también te menciona algunos ejemplos. No es que vas a sumar la cantidad de postores entre los 2 o 3 años, no te dice así. Te dice el promedio de postores en los procesos, es decir, si tuviste 2, 3, 4, 5 procesos en 2 años, divides todo, porque hay casos en donde se da esa condición de que la entidad ha realizado, ojo, porque te habla de objetos similares, no necesariamente del mismo, puedes que tenga objetos similares y vas a, digamos así, ¿no? Del tema de combustible, tú has dividido un proceso de gasol y otro proceso de diésel, son similares, ¿tendrías que considerar ambos? Sí.
Entonces, ¿qué pasa si en uno se presentó 1 y en el otro se presentó 4? Tendría 5 entre 2, 2.5. Entonces, si hablamos de bienes, no cumplirías porque tiene que ser mayor a 3. ¿Ok? Entonces, todo este tipo de casuística lo vamos a ir viendo en ejemplos reales. Es decir, vamos a entrar al CACE, vamos a coger una entidad al azar, un objeto también al azar, y vamos a ir llenando el formato para que ustedes vayan sustentando. ¿Correcto? Entonces, solamente en el caso del ejemplo hemos puesto dos criterios para tener un riesgo bajo y poder ir realizando la segmentación, es decir, categorizando cada contratación. Si tengo una cuantía alta y un riesgo bajo, para el tema de insumo del programa de vaso de leche, vamos a tener una categoría operacional. Si vamos a tener una cuantía baja y un riesgo bajo para el tema de compra de material de agregados, vamos a tener una clasificación de rutinario. Y en el caso de la contratación de servicios de vigilancia, al tener una cuantía alta y un riesgo bajo, vamos a tener una categoría operacional. Entonces, esto es de mis procesos programados. ¿Y cuál es el siguiente paso luego de segmentar? Elaborar mi cronograma de formulación de requerimientos, también hacer de conocimiento a las áreas usuarias cuál ha sido la categoría de su proceso programado y una fecha aproximada de presentación del requerimiento. Entonces, para yo poder determinar la fecha aproximada de presentación del requerimiento, porque recuerden que en los procesos programados, la segmentación se realiza antes de formular el requerimiento. Lo realizas con los procesos del PAC. Tienes que tener en cuenta, uno, la fecha que has estimado como área usuaria en la calendarización en el CMN. Recuerden que ahora el CMN te pide identificar, cuantificar, eh, calendarizar y también realizar un orden de prelación. Entonces, bajo estos contextos, el tema de la calendarización, es decir, para cuándo ha dicho la usuaria a nivel de programación que lo requiere, tienes que tomarlo en cuenta. Y dos, el tipo de interacción con el mercado, porque ello te va a radicar que no es lo mismo desarrollar un proceso a nivel de clasificación rutinario que un proceso a nivel de crítico o estratégico. ¿Ok? A ver, iPhone nos dice, buenas noches, ¿qué pasa si un año hubo un desierto y el siguiente fue contratado? Buena pregunta, iPhone. Igual vamos a ver esa casuística, porque ya con el solo hecho de que cumplas una de las cuatro condiciones, tu proceso básicamente se viene en un riesgo alto. Entonces, en este caso, digamos que el año 2024 le vino en desierto tu proceso, hubo una segunda convocatoria, se presentaron dos, y el siguiente año, en la primera convocatoria, se presentaron cinco. El tema de promedio tiene 5 más 2, 7 entre 2, 3.5, digamos que sea un servicio. Ese criterio no lo cumples, es decir, por ahí tienes riesgo bajo. Sin embargo, al tener un desierto, ya estás cayendo en uno de los cuatro criterios porque te dice que basta con uno y tu riesgo pasaría a ser riesgo alto. ¿Ok? Profesor, pero ¿en dónde dice que los procesos de subasta inversa no se toma para sumar la cuantía? No recuerdo haber manifestado eso, Gustavo, en ningún momento. No hemos tomado en cuenta lo que, no es más, no se ha mencionado subasta inversa electrónica. En el ejemplo no hemos mencionado ninguna subasta inversa electrónica, pero es un tema de ejemplo, no es que se está dejando de lado la subasta inversa electrónica. Es más, la subasta inversa electrónica sí. Lo que mencioné en el combustible era que tengas dos procesos por separado. Digamos que uno de diésel, el otro de gasol. Son dos subastas inversas electrónicas que las vas a tomar en cuenta, sí. Es más, la subasta inversa electrónica se segmenta. No hay ninguna parte de la norma que indique que no. ¿Ok? Muy bien. Entonces, eso, por ejemplo, lo vamos a ver mayores casuísticas a lo largo de lo que nos vaya mostrando el sistema. Luego tenemos la segmentación de bienes y servicios no programados, donde ya ustedes saben que y la misma guía de actos preparatorios le da un criterio discrecional al comprador público. Ustedes pueden realizar la clasificación de procesos no programados uno por uno o pueden agruparlo. No hay ningún problema. Es un criterio discrecional que justamente la guía de actos preparatorios la aclara. Y esta parte, por ejemplo, no está en la norma, está en la guía de actos preparatorios. ¿Y qué nos dice la guía de actos preparatorios? Que vas a tener una forma inicial de realizar la segmentación de tus procesos no programados, es decir, el primer grupo o el primer requerimiento no programado, y de ahí en adelante vas a tener otra forma de realizar.
¿Cómo realizas tu segmentación de procesos no programados? El primer proceso no programado. Digamos que tienes tu servicio de limpieza en el local institucional que te viene como no programado. La condición es que esté en tu CMN. Anexo 3, anexo 4. Es decir, se haya efectuado la inclusión. Recuerden que la norma del año pasado, el reglamento del año pasado te decía que basta con la solicitud de modificación. En enero que se modificó el reglamento te dice que ya tiene que estar modificado. Ahora, no se incluye en el plan anual de contrataciones y ya tienes una cuantía porque está en tu CMN. Adicionalmente a ello, la segmentación de tu proceso no programado, de acuerdo a la guía de actos preparatorios y la norma, lo realizas cuando te llega el requerimiento. Es decir, primero realizas tu solicitud en el anexo 3, verificas que tengas disponibilidad presupuestal, pasa todo el proceso de la directiva de programación hasta la aprobación del anexo 4, que basta con la suscripción por parte de la autoridad de la gestión administrativa o a quien se haya delegado. Eso es también otro tema para tener en cuenta, que la modificación se aprueba tanto por la autoridad de la gestión administrativa como aquella que se delega. Sin embargo, la aprobación del CMN solamente es por parte del AGA. Entonces, una vez que se aprueba la inclusión, el área usuaria, ¿qué hace? Su requerimiento. Una vez que ya tiene el requerimiento, le remite al área de contrataciones, a la dependencia encargada de las contrataciones, para que realice la segmentación como proceso no programado. Entonces, el proceso viene con requerimiento y con cuantía, ¿correcto? Entonces, ¿qué debo tener en cuenta? Para mi primer proceso no programado o mi primer grupo, acuérdense, el monto de la sumatoria de bienes y servicios programados, que les decía que es un monto intangible, lo tengo que considerar. Es un monto que lo tengo aquí en cuenta. Y a eso le voy a sumar la cuantía del primer grupo o del primer proceso no programado. Al monto total le vamos a calcular el 10%, que sería 1.840.000, al 10% 184.000 y ese monto lo comparo. Como el monto es mayor, tendríamos una cuantía baja. Realizo la verificación de los 4 criterios correspondientes a la condición de riesgo. En este caso se cumpliría uno porque está declarado desierto, por lo tanto tendríamos un riesgo alto. Si me voy al cuadro de determinación de riesgos o de categorías, al tener una cuantía baja y un riesgo alto, se segmenta como gris. Y luego lo que tengo que hacer pues es indicarle al área usuaria, lo que tengo que hacer es ya pasarlo a interacción, porque es la siguiente etapa. Profesor, pero si el requerimiento tiene pedido SIGA, igual hay que pedir el anexo 3 y 4. Lo que pasa es que ya tienes que haberlo incluido, Gustavo, para que puedas realizar tu segmentación. Entonces, ahí hay un tema que vienen haciendo muchas entidades por el tema de la cuantía. Yo sé que muchas entidades están pasándolo primero a interacción, es decir, viene el requerimiento, realizan la interacción con el mercado, determinan una cuantía y después lo incluyen en el CMN. Eso, chicos, está mal. Yo sé que lo hacen por un tema de poder tener una cuantía más real, pero estamos realizando el proceso, iniciando el proceso de contratación porque estamos haciendo actos preparatorios con una necesidad no programada, ni siquiera en el CMN. Y la norma claramente indica que para poder realizar el proceso de contratación, tu necesidad tiene que estar en el CMN. Y la responsabilidad se la está llevando directamente la DEC, ni siquiera el área usuaria, porque el área usuaria va a remitir. Quien está tomando ese paso es la DEC y está contraviniendo la ley general. Entonces hay que seguir los pasos, ¿ok? No, lo que hacen en la entidad es hacer el pedido SIGA, ok, para la cuantía, revisan el catálogo del SIGA, claro, porque ahí está el costo. A partir de ahí te sale un monto. Ese monto lo verificas para ver si tiene disponibilidad presupuestal. Si tiene disponibilidad presupuestal, generas el anexo 3 y luego el anexo 4, lo firmas y ya lo tienes. Pero si no tienes disponibilidad, no puedes hacer la modificación. La cuantía de dos formas. Uno, a partir de precios históricos. Miren, tengan en cuenta algo. Una cosa es programación y otra cosa es contrataciones, ¿ok? Porque programación, primer componente, PMCO, Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obra, tiene su directiva. Gestión de adquisiciones, donde está contrataciones, tiene su ley general. ¿Cómo determino yo, cómo cuantifico mi necesidad? Para poder realizar esa condición a nivel de programación, ¿qué me dice la directiva de la PMCO?
que tengo tres fuentes: precios históricos, cotizaciones y estructura de costos. ¿Ok? Entonces, cualquiera de esos tres puede alimentar a nivel de programación una cuantía que la interacción se actualiza. ¿Ok? Hay que tener en cuenta ello. Pero eso va a ser en el marco de la programación, no en el marco de la interacción de mercado. ¿Ok? A ver, ya que le dice, ¿qué pasa si la interacción con el mercado, el valor estimado cambia? ¿Se debería solicitar al área usuaria que vuelva a presentar su TDR con las cantidades modificadas? No, ¿por qué tendría que variar? Salvo que no tengas presupuesto. Ahí sería la única condición. Pero el técnico que un servicio o bien no programado debe venir con su cuantía. ¿Cómo debe indicar ello en su TDR? No, está con el pedido sí, nada más aparece. O lo puede visualizar la DEC al momento de ver el CMN. No va dentro del requerimiento. ¿Ok? Liz, al momento que te llega el requerimiento, tú como DEC tienes acceso al CMN y en el CMN te aparece la cuantía. ¿Qué pasa, doctor, si la cuantía supera el monto del CMN y que si cuando llega el requerimiento la nomenclatura es diferente que debo de hacer? ¿Solicito modificación? A ver, vamos a ver dos cosas. Si la cuantía supera el monto del CMN, le envío al área usuaria para que coordine con presupuesto y pueda adoptar mayores recursos, porque sí necesito la certificación para aprobar el expediente de contratación. La nomenclatura, hablamos a nivel de proceso. A ver, me aclaras ahí la pregunta, Liliana. ¿Qué debo hacer si cuando solicito disponibilidad presupuestal solo me dicen que tenemos la mitad del monto de la cuantía? Ahí le tienes que devolver al área usuaria y señalar ello, Juliana, porque el área usuaria determinará si se ajusta al presupuesto que tiene, reduciendo lo que está pidiendo, las cantidades, o en su defecto realiza exclusiones al CMN para habilitar presupuesto y tener el monto. ¿Ok? Cecilio dice, si es un servicio que se va a contratar primera vez y no está programado, ¿cómo se determina la cuantía? Lo acabamos de mencionar, Cecilio, con la directiva de la programación. ¿Cuál es la función real del pedido SIGA si hay una inclusión al CMN aprobada? Es un tema simplemente de parte del proceso a nivel de SIGA. ¿Por qué? Porque está entrelazado a lo que es dentro del SIGA, al menos en lo que es bienes, la cadena que culmina con el tema de almacén. Es por ello. Si el precio en el CMN fue mayor y la interacción con el mercado, ese precio está por debajo, ¿no debería el área usuaria entonces programar más cantidad? Puede programar más cantidad, o el ADEC puede optar por un promedio. Son decisiones discrecionales, ya que no hay nada fijo. Esa es justamente la novedad de esta norma, que te da mucho criterio discrecional. Ojo, porque cada entidad tiene su propia realidad. ¿Ok? Pero si son bienes de una ejecución por administración directa y el estudio de mercado supera la estructura de costos en el expediente, ahí no sé, Fanny, si estamos hablando de comprar bienes para una obra por administración directa o estás comprando por una administración directa. Bienes para una administración directa. Ok, ahí hay que tener en cuenta que cuando tú elaboras tu expediente técnico realizaste una interacción o una indagación y solicitaste cotizaciones. Si ese monto, al momento de hacer ya tu requerimiento y al salirle en la interacción, resulta ser mayor, pues ahí es donde viene ya el criterio del comprador público. Te mantienes con el monto más bajo, obviamente sabes el riesgo de que pueda devenir en un desierto. Igual la norma te permite, si la oferta supera la cuantía, negociar con el proveedor ya a nivel de procedimiento previo a la adjudicación de la buena pro. O si decides buscar la mayor cantidad de recursos a partir de exclusiones a nivel de CMN, también es una alternativa, porque dentro de las causales de modificación a nivel de exclusión del CMN está el tema de priorizar. ¿Ok? ¿Puedo pedir ampliación de disponibilidad a nivel de certificado? ¿Cómo así, Cristian? A ver si me desarrollas un poco más tu pregunta. ¿A la fecha existe restricción para solicitar previsión presupuestal para contratar servicios que terminan en el 2027? Si estamos hablando de la ley de último mandato, esa restricción está exclusivamente para gasto corriente. ¿Ok? Está exclusivamente cerrado a gasto corriente. Muy bien. Para avanzar, chicos, ya nos quedan 15 minutos y no llegamos a más. Bueno, tenemos el tema de procesos no programados, que ya lo vamos a ver también en el desarrollo del taller.
donde a la sumatoria de mis procesos iniciales de bienes y servicios, pues se le va a incluir los procesos no programados convocados. Y ojo, que esta condición ya está en el SEAS. Entren al PAC y ahí les va a salir un link, una opción que les dice procesos no programados. Ingresan ahí a su PAC de su entidad y automáticamente les va a salir todos los procesos no programados convocados. Esa sumatoria es la que tienen que reflejarla en su informe, ¿correcto? Ojo, procesos no programados convocados. Eso ya está en el SEACE. Bien, esa información está en la plataforma, es vista pública. Luego, sumamos el monto del requerimiento no programado y a esa nueva sumatoria le calculamos el 10%. Con eso hacemos la comparación y si es mayor, pues tendríamos una cuantía alta, los datos adicionales correspondientes al riesgo, en este caso riesgo bajo, no se cumple ninguna, y de acuerdo a mi cuadro, si teníamos en el ejemplo una cuantía alta y un riesgo bajo, se clasifica como operacional. Para el caso de obras y consultoría de obras, también vamos a realizar un ejemplo entrando al sistema, porque de los 4 criterios para obras, 2 nos da el área usuaria y 2 la obtenemos del SEACE. Por ejemplo, la primera condición, si es un grado de innovación o una complejidad baja o media, nos tiene que dar el área usuaria a partir de la información dada por la OPMI, anexo 10 de la directiva de la programación multianual de gestión de inversiones. ¿Ok? 2, lo correspondiente a la existencia de procesos convocados anteriormente a obras similares. Por ahí pregunta bastante, doctor, obras similares, ¿hablamos de tipología y clasificación como se está dando ahora? No, al menos hasta ahora no, porque mis 2 años anteriores son 24 y 25. 24 no existían tipologías, 25 a partir de abril, mayo. Entonces, el tema de las tipologías como similares recién lo vamos a ver a partir del próximo año. ¿Ok? Luego tenemos, disculpen un minuto, por favor. Ok, disculpen una llamada de urgencia. Ok, entonces les decía que el punto B, que es la cantidad de proveedores, perdón, la cantidad de procesos, y el punto C, el promedio de postores, son información que el área usuaria, perdón, que la DEC maneja a nivel del SEAS. Y el punto último respecto a un saldo de obra también es información que nos da el área usuaria. Vamos a ver un informe, cómo realizar un ejemplo de segmentación de obras y consultoría de obras. A ver, un par de preguntas rápido acá. ¿La fecha existe restricción? Ah, ya, tengo una duda. Dice, yo estoy dentro de la área estratégica y con esas preguntas lo hacemos en el taller. Doctor, si no tengo programados convocados, ¿qué montos se sumarían? No, pone cero. Pone cero, pero igual tienes que considerarlo. Si es tu segundo grupo en adelante, tienes que poner cero, para que sepan de que tú en ese día que realizaste la segmentación de un no programado, no tenías no programados convocados. ¿Ok? Luego vamos a ver cómo llenar el formato de estrategia de contratación. Ya saben ustedes que el formato de estrategia de contratación es el análisis de todas estas variables que busca ciertas condiciones respecto al objeto de la contratación. Voy a avanzar porque nos quedan 10 minutos. En el caso del formato de interacción de mercado, vamos a ver en una de las sesiones todos los tipos de interacción a nivel de indagación y consulta al mercado y el empleo de ciertas herramientas y fuentes por parte del OEC que acaba de implementar hace unos 2, 3 meses. Por ejemplo, en el caso de fuente de información, todo está en el SEAS. Pero en el caso de consulta al mercado, tenemos el cotizador electrónico que está empleando el OEC, donde le permite al proveedor, en principio, le permite a la entidad registrar su requerimiento y le permite al proveedor no solamente cotizar, sino también realizar consultas y o comentarios al requerimiento. Casi una difusión, pero en un portal especial. Entonces vamos a ir viendo en qué posibilidades se va a dar el empleo de un nivel mayor o avanzado en cuanto a lo que es el tipo de interacción que vamos a determinar a partir de la clasificación de la segmentación y por ende ir desarrollando los puntos.
Luego vamos a hablar del formato de interacción. Este es el formato que vamos a ir desarrollando. Vamos a ir evaluando cada uno de los puntos. Les voy a explicar cómo es que van a ir sustentando. ¿Por qué? Porque acá hay un dato importante. No solamente marcamos, tenemos que sustentar y hacer el análisis de las fuentes. Es decir, tengo que explayarme y decir, bueno, si empleé indagación básica, y busqué información histórica de la entidad contratante, voy a decir que verifiqué que el año pasado la entidad convocó el proceso tal, cuyo objeto fue tanto, se presentaron tantos postores, en la etapa de consulta y observaciones se plantearon las siguientes, las cuales dos de ellas no han sido tomadas en nuestro nuevo requerimiento, al ya ser un requerimiento recurrente, la idea es poder perfeccionar, por lo cual se remitió al área usuaria a efectos de que pueda realizar la no objeción, cosa que lo realizó a través del informe tal. Todo eso tiene que estar dentro de las fuentes. Estamos hablando de indagación nada más. Lo mismo sucede a nivel de consulta al mercado, si es consulta básica o avanzada, qué tipo de consulta realicé y también tengo que establecer el análisis de estas herramientas. Tengan en cuenta que el formato de interacción lo suscribe el responsable de la DEC. Lo mismo sucede en el formato de estrategia de contratación. En el formato de estrategia de contratación, lo que vamos a revisar es, uno, el llenado en vivo de cada una de las variables. Por ejemplo, el tema de la variable A sobre el tipo de procedimiento de selección y su modalidad. Si marqué sí, ¿cómo lo sustento? Luego, lo correspondiente a un proceso no competitivo. Acá me voy a detener para resolver unas preguntas. Dice, doctor, si no tengo, esto es primera clase. No, hoy día no es primera clase, es un webinar. Terminamos a las 9. A partir de mañana tenemos primera clase y ahí nos playamos con las preguntas, chicos, no se preocupen. La fuente de información solo es del SEACE o la información histórica de la entidad en los expedientes de contratación. Es la que está en el SEACE, Juliana. Porque en teoría todos tus expedientes de contratación están en el SEACE, en teoría. Se pueden convocar procesos para el año 2027. Si no es gasto corriente, sí. Ya vamos a tocar el tema de la regla del último mandato, ya que hay varias preguntas sobre ello. ¿Ok? Compras menores, el formato de estrategia no. Me quería detener en este punto porque el formato de estrategia de contratación se emplea para los procesos no competitivos. Y uno de los puntos que sí se llena es justamente esta sección, la variable B, el sustento para utilizar un proceso de selección no competitivo. Aquí lo que analiza la DEC es el informe del área usuaria. Recuerden que el área usuaria es quien elabora el informe para iniciar el proceso no competitivo, porque recuerden que ahora los procesos no competitivos tienen actos preparatorios, tienen una casi fase de selección, ¿ok? Y tienen ejecución contractual, pero en la fase de actos preparatorios se elabora el formato de estrategia de conexión y aquí es donde justamente se señala el análisis del documento si el área usuaria sustenta o no el uso de un proceso no competitivo y el análisis como de lo sustenta, sí, ¿por qué? Lo sustenta, no, ¿por qué? Otra variable que vamos a empezar a desarrollar es respecto a que sean inversiones, sí o no, cómo lo llenamos. Después lo correspondiente también a la modalidad de contratación pública, que a la fecha muy pocas entidades vienen utilizando en realidad. Luego vamos a ver la variable correspondiente al tipo de evaluador y su perfil, lo que les estaba comentando al inicio. Acá designamos el tipo, no designamos a quién. Es decir, si va a ser oficial de compra, es el comité jurado. Y aquí viene el dato importante. ¿Qué me dices el sustento? Sustento de la elección del tipo de evaluador. Insertar sustento de la elección, es decir, ¿por qué un oficial de compra y no un comité? ¿O por qué un comité y no un oficial de compra? Y del perfil, de ser el caso. ¿Por qué de ser el caso? Porque cuando hablas de comité sí estableces el perfil, y un oficial de compra no, porque se entiende que es un comprador público. Entonces, vamos a ver ejemplos de cómo llenar. Doctor, ¿y cómo puedo sustentar que me elijo un oficial de compra en un comité? Por ejemplo, puedes indicar que no reúnes los 6 miembros. Tu entidad no tiene los 6 miembros, porque en realidad el comité son 3 titulares y 3 suplentes, y los suplentes tienen que tener las mismas condiciones del titular. ¿Qué pasa si solamente tienes un comprador público? No tienes su suplente, menos, no hay otro certificado en la entidad. No puedes. Entonces puedes asignar un oficial de compra, sí, y puedes mantener la calidad técnica como oficial de compra también. Lo vamos a ver en una de las sesiones. Lo correspondiente a los requisitos de calificación, obligatorios sin sustento o facultativos con sustento. Luego vamos a ver lo concerniente a las propuestas de factores de evaluación.
es algo que no es obligatorio por parte de la DEC, ¿ok? ¿Por qué? Porque por más que tú lo consideres, aunque yo recomiendo al menos poner uno, adoptado a partir de la interacción con el mercado, el evaluador está facultado a emplearlo como no lo puede emplear y no pasa nada. Luego tenemos la variable de modalidad de pago, igual sustentando por qué ese tipo de modalidad de pago. Lo mismo correspondiente al sistema de entrega, tanto para bienes, servicios y obras, consultoría de obras y el sustento también. Luego tenemos lo correspondiente a los puntos no negociables, cosa que no se llena, este espacio no se llena, señores, porque no existe todavía la subetapa de negociación. Son procesos que todavía están en implementación. La fuente de financiamiento, sí, también tenemos que indicarla, si se actualizó la cuantía, lo que por ahí preguntaban, el sustento, porque se actualizó. La garantía de adelantos, si vas a incluir garantía de fiel cumplimiento, sí, pero si vas a incluir garantía por prestaciones accesorias y adelantos directos, tienes que señalar el tipo, el mecanismo y por qué. Entonces, a veces el área usuaria en obras, por ejemplo, no, vamos a dar adelanto directo, sí, adelanto directo y adelanto de materiales. ¿Por qué? Eso es algo que el área usuaria te tiene que ayudar como DEC. Luego tenemos el tema correspondiente al análisis de consumo histórico del bien. Chicos, bienes, no servicios. La norma te dice que esto se llena si es bienes. Si es un bien recurrente, tienes que hacer un consumo histórico, pero no es poner, si el año pasado convoqué mi proceso tal y el año anterior otro proceso tal. Es un análisis para saber si estás pidiendo más, si en el mercado está costando más, todo eso. Y ahí nos puede ayudar la IA. Luego tenemos lo correspondiente a la verificación del tipo de interacción con el mercado, señala si es que ha subido el nivel de interacción y el sustento por el cual ha subido. Lo correspondiente al cronograma, aquí vamos a darles, por ejemplo, una condición de actividades que ustedes van a poder incorporar en su formato de estrategia. Les voy a enseñar cómo calzar las fechas, porque si algo tienen que poner correctamente aquí es las fechas considerando los plazos entre uno u otro. Luego vamos a ver lo correspondiente a los roles de los actores involucrados. Eso podemos tomar una plantilla cliché. El tema de la posibilidad de agrupar las prestaciones con el debido sustento, la verificación de requerimientos estandarizados, sí o no. El tema de los riesgos para lo que son bienes estratégicos y lo que son consultorías y obras nivel contratación avanzada. Lo correspondiente a aspectos que deba sustentar el requerimiento como otras penalidades. Si ustedes están poniendo otras penalidades en su requerimiento, tienen que sustentar por qué, chicos. O si están pidiendo folletos, catálogos, fichas técnicas, también tienen que sustentar por qué. Entonces, todo eso tiene que estar en el formato de estrategia. Igual el tema de obras y consultoría de obras respecto a algunas posibilidades que se tienen que analizar. Entonces, todo esto va en el formato de estrategia de contratación, señalando finalmente si es punto de referencia y la firma del responsable de la D. Por último, vamos a ver también lo concerniente al expediente de contratación. Aquí vamos a mostrar el formato de aprobación del expediente de contratación, cuyo llenado es sencillo, pero hay entidades que cometen errores. Por ejemplo, ponen que sí está programado, pero no ponen el número de referencia del PAC. Lo mismo sucede en cuanto al requerimiento. Cuando el requerimiento llegó, perdón, aquí le estamos señalando el proceso competitivo o no competitivo, el tipo de procedimiento, la condición de la clasificación que se ha obtenido y también en el formato. Si el requerimiento llegó, una fecha, pero de ahí tenemos fecha de la segunda versión y aquí dice de la N versión, o sea, si hay tercera, cuarta, quinta, sexta versión, incluye celdas, ¿ok? El tema de la cuantía, cuál es el monto que finalmente has obtenido, lo concerniente también al tipo de evaluador, porque recuerden que en la norma primero designo al evaluador y de ahí apruebo expediente de contratación. Entonces, aquí yo tengo que ya insertar el documento, porque en el formato de estrategia puse evaluador oficial de compra, ya. Para aprobar el expediente de contratación pongo el documento donde designo al oficial de compra. Luego viene la certificación de crédito presupuestado, otra documentación que establece la norma como criterios específicos y la fecha de aprobación suscrito por la dependencia encargada de las contrataciones. ¿Ok? Ese formato de estrategias para bienes, obras y consultoría de obras, correcto, MDP Logística. Es para todos los objetos. Lo que pasa es que tienes una sección general y tienes una sección luego para bienes y servicios y una sección exclusivamente para obras y consultoría de obras. Cuando lo elaboras, tienes que llenar todo. Y en el caso de que sea bienes, no empleas lo correspondiente a obras y consultoría de obras.
Se utiliza el formato de estrategia de conexión para acuerdo marco, para catálogo electrónico de acuerdo marco, sí, y también lo vamos a ver en una de las sesiones. Entonces, señores, lo que vamos a ver en este taller o a lo largo de las 5 sesiones es justamente ello. Como pueden ver, hay mucha casuística. Vamos a verlo desde un plano real. No va a ser una clase donde les voy a mostrar y les voy a orientar. Vamos a llenar los formatos. La idea no es darles el formato lleno, sino que ustedes sepan cómo llenar estos formatos. Hay una última pregunta. Eric nos dice, doctor, para usar los nuevos formatos, tanto en actos preparatorios como en la fase de selección, se solicita mediante informe que autoricen el uso de los formatos. No, Eric, porque ya los aprobó la Dirección General de Abastecimiento. Y acuérdate que la DGA es el ente recto. ¿Ok? Muy bien, chicos. Entonces, esto es en líneas generales lo que vamos a ver a partir de mañana. Por mi parte, los invito a que puedan participar y nos puedan acompañar. Va a ser un grupo cerrado. Y justamente ahorita Noemí les va a dar mayores alcances para que ver cómo va a ser el desarrollo del taller y también el material que vamos a otorgar. Eso por mi parte ha sido todo. Les agradezco que nos hayan acompañado y esperen unos minutos más para las indicaciones finales. Buenas noches con todos.